En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Buenas noches, soy Natalia Aranguis y en reemplazo del gran Jorge Pomar, quien ha tomado unas merecidas vacaciones en familia, ya comenzamos Chile Público. Junto a Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Síguenos por favor en nuestras redes sociales y el dial Copiapó 101.3 FM, La Serena 100.3 Valparaíso, Santiago 92.1, San Felipe y Los Andes 102.3, Puerto Montt 96.9. Si nos quieres escribir a nuestro WhatsApp para preguntarnos lo que quieras a nuestro panel de hoy, que ya se los voy a presentar, por favor escríbenos al más 569-8868-4923. Nos puedes ver en www.radioagricultura.cl, en nuestro sitio de YouTube, Radio Agricultura TV, canal 182 de Sapin TV y en el 143 en GTD. Hoy tenemos dos grandes invitadas para tocar un tema que a mí me encanta, la verdad, que es la participación laboral femenina. Así que nos acompañan Paula Penjan, ¿sí? Psicóloga organizacional, gerente regional y de nuevos negocios de Teamwork, para conversar sobre mercado laboral femenino y una feria que van a realizar en marzo que se llama Expo Talentosas. También nos acompaña Camila Muñoz, que es ingeniero en recursos humanos y es subgerente de operaciones y calidad y servicio de Teamwork. Bienvenida Camila, bienvenida Paula. Gracias Natalia. Gracias por venir con nosotros. Mira, primero vamos a conversar un poco del escenario actual para dar como un panorama de lo que está pasando, y ahí yo voy a ir haciéndoles preguntas para poder saber cuál es la perspectiva que tienen ustedes desde el que busca, digamos, el que recibe la oferta y la demanda de trabajo. Entonces, bueno, Chile es un país que no ha logrado crecer a tasas aceptables. En los últimos 3 años las empresas han enfrentado importantes incrementos en los costos salariales a consecuencia del aumento del salario mínimo, las 40 horas y bueno, y ahora en el futuro cercano viene el tema de la reforma previsional que va a ser a costa totalmente del empleador. Entonces todo lo anterior también resulta en un escenario de una productividad bastante baja. Entonces tenemos un escenario laboral bien complicado en Chile hoy en día. Y si nosotros hacemos un zoom un poco a la participación laboral femenina, que históricamente en Chile ha sido siempre más baja que los países comparables, digamos. En Chile es de un 53.3% hoy en día, mientras que en Latinoamérica es un 57.1%. Y los países en desarrollo está en 61.4%. Entonces, me gustaría primero que todo saber, en su opinión, ¿a qué responden estas cifras de la baja participación laboral femenina, que es mucho menor a la de Bolivia y a otros países comparables en Latinoamérica? ¿Cuáles son los issues, los problemas que ustedes están viendo en que la mujer salga al mercado laboral? ¿Y qué tienen los otros países en Latinoamérica que nosotros no, que les permiten a las mujeres trabajar? Bueno, son muchos los factores. Es difícil casarse con uno solo, decir esta es la razón. Hay distintas aristas en las cuales uno puede ahí hablar de cada una de ellas. Una muy importante es la cultura, donde acá el mayor porcentaje de cuidadoras son mujeres, donde la responsabilidad netamente se la lleva la mujer. También que no hay un sistema público en cuanto a educación que pueda conversar con el horario laboral. La sala cuna actualmente, que son las sala cuna Junge o Integra, que están a disposición de las personas de manera gratuita, por lo general tienen horarios que van desde las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y solo algunas tienen extensión horaria. También hay una brecha importante de formación. Las mujeres muchas veces quedan fuera del sistema porque no tienen la capacitación adecuada para algunos cargos. Podrían hacerlo perfectamente, pero no tienen la formación. Y otro de los factores que nosotros hemos visto en cuanto a la industria es
la informalidad del también. empleo, la informalidad, Claro. porque hay muchos que por el tema de ir y buscar las opciones de horario, de acomodarse un poco a la dinámica familiar o del día a día, buscan la informalidad y eso obviamente empobrece a la mujer, la lleva a un escenario que está obviamente en desmedro de otro que tiene salud, imposiciones, lo que viene para la vejez. Entonces, son todas estas condiciones que influyen también en los números, porque hay mucho empleo femenino que es informal, como cuidadora, asesoras del hogar, y eso también conlleva que lleve ese círculo vicioso de no estar inserta en el mundo formal laboral. Hay un tema de tiempo también, de mentoría, de educación, de rubros, porque hay rubros que obviamente sí existe participación femenina, no sé, educación, salud, servicio, etcétera. Pero hay otros rubros que hoy día están o son todavía muy masculinizados, entonces no fomentan desde la educación técnica, desde el colegio, después no fomentan en la parte universitaria, tampoco los tiempos, lo que dices tú, de los turnos, de los tipos de trabajo en sí, en términos de turno, que dan como, que priorizan también a una mujer que pueda cuidar a su familia, también a su hijo. Hay temas de mentoría también, entonces hay temas de elecciones de rubro, hay temas de educación, hay temas también de horarios de una mujer y tiempos para compatibilizar en el fondo el trabajo junto con tu rol familiar de mamá. Sí, pues un tema de roles que en general En la eso hay parte que de cuidado que no trabajar. solamente a los niños, sino que a la gente mayor que vive en la casa la cuida en general la mujer. ¿Creen ustedes que falta un tema educacional en el sentido de que, por ejemplo, una persona independiente no necesariamente no tiene que tener cotizaciones, sino que una persona independiente sí puede cotizar voluntariamente, por ejemplo, para su fondo de pensiones? ¿Existe como alguna capacitación en ese sentido para que las mujeres que están en trabajos que son totalmente informales, pensando informales remunerados, no informales no remunerados, informales remunerados, como para que ellas se hagan un poco cargo también de tener cotizaciones todos los meses? ¿Ven ustedes algunas ventanas, algún tipo de educación gratuita que llegue a este universo de mujeres? Hay muy poco, hay en algunas municipalidades donde hacen cursos de educación financiera que son muy poco, hay muy poca adhesión también, porque culturalmente no tenemos la visión financiera. Actualmente en los colegios tampoco hay una formación. Incluso nosotros tenemos nosotros trabajamos en toda la industria, tenemos clientes donde buscan gente joven para hacer trabajos de verano. Y por lo general no entienden cómo funciona una contratación, cuánto tienen el plazo de contratar, cosas básicas de la relación contractual que no manejan. Entonces, si ya personas que están saliendo al mercado laboral, saliendo del colegio, no lo manejan, a futuro, sobre todo esas mujeres que han quedado en el tiempo sin tener trabajos formales remunerados, la verdad es que no hay mucho, no hay cultura y tampoco hay acceso a eso de manera gratuita, o hay portales que se pueden hacer, pero la verdad es que la efectividad de eso es muy baja. Entonces no está esa cultura, y también con todo el tema de la reforma de pensiones o cuánto recibe una persona de pensión en base a que ha trabajado toda su vida y ha tenido un sueldo, es baja. Entonces como que sopesan un poco y dicen, no, y hay gente que trabaja toda su vida y tiene una pensión muy baja, y en realidad como que no es algo que a lo mejor le han tomado el peso de lo importante que es. Entonces, Claro, porque prefieren el consumo presente. exacto, al no ven a consumo futuro, no lo ven a futuro. Yo he visto empresas, pero muy, muy aisladas en la minería, he visto algunas que son que han tenido capacitaciones y algunos incluso una municipalidad, institutos, la OMIL hoy día están generando algunos cursos, pero muy bajo, no se incluye todavía como en la parrilla de... Y es algo importante, porque al final si currículum. nosotros tenemos formación cuando uno entiende el impacto a largo plazo es donde uno toma medidas, porque dice, oye, me planifico, pero en realidad la mayor parte de la población, como dices tú, ve el día a día o dice, oye, esto me va a servir, ahora necesito comprar esto. Tampoco somos una cultura que tienda al ahorro. Entonces todo eso influye bastante en cuanto o mujeres jefas de hogar que no tienen esa capacidad de ahorro y que hasta el último peso lo tienen que destinar a la casa y muchas veces no le alcanza. Entonces son muchos los factores que van empobreciendo a la mujer, y al empobrecer también le quita opciones de formación y también de gestión de trabajo. Entonces es un círculo que es bien difícil de romper, sobre todo culturalmente, como les decíamos. Actualmente todo recae en la mujer. El ejemplo, los turnos de minería.
Es una industria donde las mujeres por lo general no postulan porque la vida personal se ve mermada, ya que tienen que estar 7 días fuera, pero cuando vemos que un hombre está 7 días fuera, nadie lo cuestiona, pero cuando está la mamá fuera 7 días, entonces hay un tema también de culpa y cultural, o sea, es un tema cultural. Y yo creo que es muy importante. Yo creo que uno de los factores que más influye, porque en realidad es donde uno se va moviendo según la cultura que uno crece, es como uno va tomando decisiones a futuro. Sí, eso es cierto. Es impresionante que todavía a nosotros nos cause una rareza que hay, por ejemplo, en un divorcio el hombre se quede con los niños, que debería ser algo absolutamente normal. Tanto hombres como mujeres podrían tener la custodia, digamos. Exacto. Pero incluso legalmente nuestro marco legal prioriza a la mujer. Sí, un poco, pero hablando del tema de la educación financiera, nosotros acá con Lucho hemos entrevistado muchas veces este tema que nos encanta, y yo veo que el Banco Central, la Asociación de Bancos, la Universidad de Chile tienen programas interesantes, pero claro, hay un tema de difusión que no alcanza a llegar a todos, y ciertamente debiese ser un ramo obligatorio, en mi opinión, en la enseñanza media. En el currículum. Claro, como teníamos educación, al menos yo, soy mayor que ustedes, cuando teníamos chica educación cívica, creo que es algo súper necesario. Sí. Este tema de la participación laboral femenina a mí me interesa bastante porque uno de los objetivos que tiene la ONU, de hecho, para el empoderamiento femenino, es justamente que relaciona una de las métricas es la participación laboral femenina, es decir, una mujer que no participa en el ambiente laboral y no tiene un ingreso monetario, es muy difícil que pueda estar empoderada. ¿Por qué? Porque depende financieramente de otra persona. Entonces, ustedes que son las expertas respecto a la integración laboral femenina a nivel nacional, ¿ven cambios en la demanda o en la oferta de trabajo para las mujeres? Bueno, nosotros hemos visto bastante movimiento en el último tiempo en cuanto a interés en los cargos de liderazgo. Ahora yo creo que se ha dado un ambiente mucho más ameno para impulsar ciertas carreras en cuanto a la industria, ejemplo, de la minería. O sea, se está buscando instancias para llegar a la cuota mínima, se está regulando el ámbito laboral a través de la cuota mínima de mujeres, de liderazgo. Pero por la oferta de trabajo, o sea que hay por más oferta, la verdad es que la oferta en general son bien transversales, pero la tendencia a la postulación siempre es masculina para ciertos sectores. Ejemplo, en la operación logística, por el sistema de turnos, tienen turnos día, tarde, noche, mayormente la postulación es masculina, y la que es femenina o son personas desde los 20 a los 28 años, que hay gente que actualmente, no tenga una dinámica familiar, y la otra es arriba de los 50, donde ya se da a entender que los hijos ya están más grandes o no hay esta dinámica. En la minería la mayor postulación es de hombres. La oferta por lo general es transversal, las empresas están buscando salir con una vacante y que en realidad la gente con la mayor capacidad o con las atribuciones que necesita el cargo postule y pase por el proceso. Pero la demanda a la postulación pasa también por esta ahora dinámica la tiene que sea. ser también, Natalia, para complementar a la Cami, tiene que ser en el fondo realista en términos también, por ejemplo, de competencia y habilidades que se requieren para la posición. Por ejemplo, no sé, hay posiciones obviamente que hay esfuerzo en rubros, ciertos sectores como para atraer mujeres, por ejemplo la minería, la construcción, la energía, esas empresas más industriales, que si bien quieren tener postulaciones femeninas, también tiene que haber una vacante y condiciones como reales para que la mujer también postule y sea atractiva su oferta. Y en el fondo también hay varias empresas que están trabajando ya en estrategias como para fomentar la atracción del talento femenino, pero hay otras todavía que hay, es como más, no vamos a decir nombre, pero es como que se quedan en el anuncio, pero no en la realidad de la oferta en sí. Es importante lo que dice la Paula. Pragmático. Sí, exacto. He visto casos de que al final del día quieren una cuota de género para la terna, pero al final del día la cuota es para la terna nomás. No, y lo que dice la Paula es súper importante, porque más allá de que yo vaya y salga con este vacante que dice que es para hombres y mujeres, es qué condiciones tiene este cargo para que realmente pueda postular una mujer. Ejemplo, hay la construcción, muchos cargos que son de fuerza,
y está regulada la fuerza, tanto para hombre y para mujer, por una capacidad física, que es evidente. Pero hay distintas herramientas para sopesar eso. O sea, no necesito hacer la fuerza directo, sino que uso una herramienta, uso la tecnología para poder cumplir con el mismo objetivo, pero con una herramienta que me ayude a hacerlo. O sea, yo puedo cumplir con todas estas funciones si es que tengo la herramienta necesaria. Y eso es lo que postula la inclusión también, de que yo también propicie un escenario que sea real. O sea, ¿sabéis qué? Mira, tenéis que correr todos estos sacos, pero compramos una máquina, porque de verdad estoy comprometido con esto, compramos una máquina que es muy fácil de manipular, no necesita fuerza, que cumple la misma función. Entonces, es importante entender si yo tengo la herramienta y el escenario para que eso se cumpla, más allá de la vacante. Porque como dice la Paula, podemos estar llenos de vacantes, pero en el día a día, veamos si esto de verdad es real. ¿Puedo hacerlo? Porque no es por capacidad, es porque no tengo las herramientas necesarias, por una condición física. Es como cuando desde alguien... un baño, un camarín, por ejemplo. Exacto. Ahora, esa en posiciones más operativas, por ejemplo, en técnico, administrativo, va aumentando la participación femenina en distintos rubros y obviamente, por ejemplo, no sé, pues en áreas más industriales es más bajito, pero acá, por ejemplo, en temas, no sé, en vacantes profesionales hay otro tipo de variables que influyen más en la mentoría, en la educación, de repente en los tiempos, en la realidad cultural de las mujeres. Entonces ahí es donde hay que trabajar. O sea, va a depender un poco si las vacantes son a nivel profesional, vacantes gerenciales o vacantes operativas más administrativas. En las nuevas tendencias, pensando una tendencia post pandemia, porque muchos trabajadores se acostumbraron a hacer teletrabajo. Entonces, si bien antes nadie iba a llegar a una oferta laboral y decir, oye, yo quiero 3 días de teletrabajo, que le iban a mirar así, tú estás en Marte, no sé dónde trabajaste antes, Júpiter, pero hoy en día sí es un tema. Y ven ustedes que esta nueva tendencia de volver a la industria, volver a la oficina, que se ve en Estados Unidos, lo hemos visto acá, que cada vez las industrias están teniendo menos teletrabajo, están volviendo a la oficina, ¿esto puede complicar un poco más al género, digamos, a la participación laboral femenina? Sí, de alguna u otra forma la pandemia trajo 2 consecuencias positivas y negativas en el teletrabajo, sobre todo para las mujeres, porque se vio en un estudio de que la carga laboral era la misma y la de la casa se aumentaba porque estabas todo el día. Entonces era la carga laboral más la de los niños, que además también estaban online. Entonces trajo un estrés y hubo mucha mujer con estrés y con licencias médicas psiquiátricas por el tema de la pandemia, compatibilizar, porque en realidad no podía dejar ni una de las dos. Entonces, ¿qué hacía la mujer? Se dedicaba a cosas de la casa, después la noche trabajaba hasta las tantas y poder cumplir. Entonces trajo esta dinámica de que, oye, sigue siendo importante en los dos lugares. Y también trajo esto de que, oye, puedo cumplir objetivos, soy capaz de responder con lo que hago. Trajo cosas muy positivas, de donde sea me puedo conectar. Quizás me puedo ir a la casa de un familiar, me ayudan con los niños, yo trabajo. Entonces, trajo cosas muy buenas que también obviamente ayuda a la dinámica de que pueda llegar un furgón a las 5 de la tarde y no tengo que correr. Entonces, claro, hay una dinámica que podría ayudar con el teletrabajo, pero hay cargos y hay industrias donde es incompatible el teletrabajo y pierden terreno de alguna otra manera, porque claro, tiene más disponibilidad el que sí puede hacer la pega presencial al que tiene que ir otros días. Entonces ahí dice, ¿quién elijo? A la que tiene más disponibilidad, y ahí pierden de nuevo. Entonces puede traer cosas muy positivas, pero también negativas. Yo creo que es según la industria, según el cargo, es como ya muy al detalle si podemos decir que beneficia o no. Hay gente que perfectamente lo puede hacer de la casa, otros que no, y eso también resta un poco para poder ser elegido. La mujer tiene alto foco, pero también hay un tema ahí que hay que agregar, que es generacional, y que, por ejemplo, no hablemos solamente también de las mujeres en general, sino que de toda la edad, sino que hay un fenómeno también que es generacional, y que también busca hoy día como priorizar como la vida personal laboral. Entonces hoy día opta por esas posiciones más home office. Y eso no, yo siento que complementando un poco con lo que dice Camila por los tiempos, la mujer si bien es súper focalizada y súper rinde mucho más que un hombre en la casa, por ejemplo, en temas de foco con sus labores, claro, puede estar con los niños, con el trabajo, etcétera. Hay un tema que también hoy día está súper en boga, porque hoy día hablamos también no solamente de mujeres, sino que de atracción de talento joven. Entonces, jóvenes mujeres que también hoy día tienen que compatibilizar su vida personal, no solamente familiar, hijos, etcétera, sino que también con sus intereses, y hoy día los intereses también de los jóvenes, estamos hablando de millennials para adelante, también priorizan otras cosas.
Entonces no estar en la oficina con turnos todo el día y dejando de lado, por ejemplo, temas que son de mi hobby, de mi vida personal, familiar, de mis intereses, otras cosas. Entonces se mezcla eso. Hoy día las mujeres, está siendo complejo. Realmente las empresas hoy día tienen que sentarse, innovar, ver su estrategia interna, cómo van a trabajar, no solamente la equidad de género, sino que diversidad, cómo atraemos, cómo enganchamos el engagement de jóvenes y mujeres. O sea, el tema de la compatibilidad, el home office, lo que dices tú, hay un montón de variables que hoy día afectan no solamente a las mujeres, sino que en general las empresas tienen que poner cabeza y empezar a el mundo cambió, sobre todo después de la pandemia, como tú dices, y realmente ya otro nivel de trabajador en todo ámbito. Igual es importante dejar súper claro que también tiene que haber una sensibilización de líderes para poder hacer efectivo la equidad de género, porque por lo general los cargos de liderazgo, de jefatura, directorio son hombres que fueron de alguna otra cosa formado por hombres y ha ido de generación en generación. Nosotros tenemos unos clientes, no vamos a dar nombres para no exponer a nuestros clientes, que tienen un programa de mentoring donde se dio que todos los cargos de liderazgo estaban por hombres, liderados por hombres. Entonces, ¿qué se hizo? Que buscaron a mujeres con talento y ahí, como buscaron mujeres con talento, estos hombres hicieron mentoring con ellas y se abrieron nuevos puestos de liderazgo donde también ellos fueron sensibilizados culturalmente de la empresa. Es importante sensibilizar a los líderes, si no esto no es efectivo. Sí. Ciertamente. Ahora, ustedes desarrollan una feria laboral femenina exclusivamente para mujeres. La van a hacer en marzo y se llama Feria Laboral Expo Talentosas. Entonces me gustaría saber más de eso para llamar a las mujeres que nos están escuchando ahora para que vean si es que pueden tener alguna idea de qué se trata e invitarlas a participar. Hoy estuvo una feria, es la primera feria virtual, Natalia, que nosotros realizamos como grupo Teamwork. Partió el año pasado, el 2024, y una feria virtual 100% para mujeres. Nosotros esta feria la realizamos a nivel nacional, invitamos a empresas de primer nivel de distintos rubros para que expongan sus vacantes de todos los niveles operativos, técnicos, administrativos, profesionales. Y lo realizamos en una plataforma que hoy día es una plataforma 2.0, porque es en el metaverso. Entonces hoy día las mujeres van a poder ingresar con un avatar en un entorno inmersivo y postular a los distintos stands y rubros en todo Chile. Es como las que se hacían antes en Casa de Piedra, que uno iba con el currículum cuando era chica para salir a la universidad. Pero 100% virtual. Ahora es metaverso. Metaverso, sí. Muy interesante. Muy entretenido, se va a realizar desde el 17 hasta el 21 de marzo. Y lo más interesante es que, y que a mí me encanta porque tenemos empresas de todos los sectores, y en esos 3 primeros días vamos a realizar algunos webinars tenemos invitados de primer nivel, autoridades, referentes de cada sector, referentes de empresas importantes. Tenemos a la subsecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, también tenemos presente a la coordinadora de la Mesa de la Mujer de Minería, el Ministerio de Minería, entre otros. Tenemos CEO importantes, tenemos gerentes de personas, tenemos gremios, dirigentes de gremios, hombres y mujeres que van a estar participando en estos webinars y van a compartir estrategias, buenas prácticas, qué se está realizando en materia de gobierno, de leyes, de la empresa a nivel cultural, a nivel de estrategia de recursos humanos para fomentar la equidad de género y la atracción del talento femenino. Cuéntame cuál es la página web, dónde deben inscribirse, dónde está la información, porque yo lo encuentro realmente fantástico, porque por lo que veo son diversas industrias y para distintos niveles jerárquicos. Exacto. O sea, es profundo y amplia la oferta laboral. La página es expotalentosas.cl. Nosotros vamos a enviar en LinkedIn y en las redes sociales, por supuesto. Esta feria va a ser difundida a través de radios, prensa,
redes sociales, donde vamos a también comentar y enseñar a las mujeres para que puedan descargar su app y enseñarles a cómo hacer este avatar y postular. Se hace a través de una app. Claro, Sí. se hace a través Ya. de una app que se descarga, súper fácil, Ya. en el cual van a poder entrar a este entorno inmersivo, Ujú. o bien a una página normal, virtual, y postular como siempre lo hemos hecho con otros portales. O sea, Perfecto. tienes estas Hay dos opciones. formas, como dice la Paula. Uno que es el metaverso, donde cada persona crea su propio avatar y puede recorrer en tiempo real la feria laboral, donde el año pasado tuvimos más de 3.000 vacantes. Ahora no vamos a dar el número todavía porque estamos todavía con la integración de empresas para la feria. Pero qué importante es tener 3.000 vacantes en un solo lugar, categorizado por industria, donde puedo postular con una sola inscripción. Qué rápido. Y por eso ahora este año hay dos opciones. Una que es la postulación normal o que es a través de la página, y el ¿Cuál es la metaverso. página? ¿Cuál es la página? Es www.expotalentosas.cl. .cl, sí. Y ahí mismo están las indicaciones para descargar el El año pasado nos fue súper avatar. bien, tuvimos 3.000 vacantes, 18.000 Postulaciones. postulaciones, 50.000 visualizaciones, 38 empresas de todos los sectores. Hoy día esperamos el doble en todo. ¿Y cuál fue la materialización de esas vacantes? Uf. Las 3.000 se llenaron con mujeres de El ¿la expo? 60%. Ah, el 60%. fantástico. Así que es Súper. bastante bueno. Esperamos hoy día tener también la estadística, sacar estudios después de la feria para entregarla a las distintas empresas, encontrar a las mejores mujeres talentosas de distintos rubros, y el doble en todo sentido. O sea, poder sacar ahí que las mujeres postulen y tengan ofertas de calidad a lo largo del país. Oye, muchas gracias por haber venido, Paula y Camila de Teamwork Chile. Y mucho éxito con la Expo Talentosa. Creo que es una gran iniciativa, y el tema del metaverso creo que lo hace súper interesante. Así que nos vamos a comerciales ahora, junto a Municipios por Chile, y descarga nuestra app, hablando de app, nuestra app de Radio Agricultura, y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar del mundo y por supuesto en todo Chile. ¿Cómo se hace? Muy fácil. En tu celular ingresas a Google Play o a Apple Store y escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Nos vemos un ratito después de comerciales. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Volvemos de comerciales. Soy Natalia Aranguis y estoy reemplazando al gran Jorge Pomar, que anda en unas vacaciones excelentes en familia. Así que ya comenzamos Chile Público nuevamente, con Municipios por Chile, noticias 100% descentralizadas. Y en este segmento vamos a hablar de economía y finanzas. Qué tema más interesante, a mí me encanta este tema. Estamos junto con Hernán Campos, ingeniero comercial y máster en finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez, gerente de inversiones de Aurea Group, quien nos acompaña hoy. ¿Cómo estás, Hernán? Hola Natalia, ¿bien y tú? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Para mí es un honor entrevistarte hoy. Gracias. Comencemos por el IPSA. ¿Qué ha pasado con el IPSA en febrero? Hemos visto que ha subido bastante. ¿Es consecuencia de la aprobación de la reforma de pensiones o está siguiendo, digamos, lo que está pasando en los mercados internacionales? Es que yo creo que el IPSA es todo lo que dijiste antes, básicamente. De hecho, el mes de febrero partió bien, ya había tenido un enero que había sido bastante bueno. En febrero ya lleva más de un 2% de alza, en lo que ha del año casi un 10, un 9 y algo, entonces no ha sido para nada malo, de hecho ha sido muy bueno el retorno del IPSA. Y cuando uno ve un poco los retornos de los mercados accionarios internacionales, se da cuenta que en general para la renta variable ha sido un buen inicio de año, no solamente aquí en Chile y en los mercados emergentes similares. Brasil, Colombia también han tenido retornos similares a los de la bolsa chilena, más de un 5% en esos mercados. Mercados desarrollados, cuando uno ve Estados Unidos, el Dow Jones, el S&P, han rentado un poquito menos. Yo diría que, dado que tuvieron un muy buen 2024, este año llevan casi un 5% de alza en general. Pasó el efecto Trump, digamos. Efectivamente, y lo que ha sorprendido más al alza yo creo que ha sido Europa.
Europa que siempre está como entre conflictos geopolíticos, con economías que de repente están un poco problemadas con un banco central único, con sus propios problemas, ¿no es cierto? Pero este año han tenido un retorno súper bueno, casi un 15% en dólares o en euros, que el euro igual se apreció un 1%. Entonces al final cuando uno ve la renta variable global, ha tenido un súper buen desempeño y el IPSA no ha estado ajeno a eso. El año pasado ya había sido un muy buen año, más de un 8% de alza, entonces ha seguido un poquito los lineamientos de lo que ha pasado en la renta variable global, pero también, como decías tú en la pregunta, de temas internos como la aprobación de la reforma de pensiones. Yo creo que eso también ayudó, impulsó al IPSA y lo va a seguir haciendo en la medida que la reforma de pensiones avance, vayamos entendiendo un poquito más cómo se va a implementar, qué recursos van a llegar potencialmente al mercado accionario. Entonces eso obviamente ha ayudado, y yo creo que también lo que ayuda bastante es el precio del cobre, que también ha subido. Ahora estamos casi en $4,7 la libra, ha subido maravilloso precio. Sí, un montón este año. Entonces son todos estos factores que han sido positivos en general para el IPSA. Pero vámonos un poquito hacia Europa, que es lo que ha extrañado, digamos, porque Europa siempre anda lento y tarde en general. Sí. ¿Crees tú que sea el hecho de que el mercado está esperando por fin un término de los conflictos geopolíticos entre Ucrania y Rusia? Yo creo que es eso básicamente, porque al final cuando uno se da cuenta de por qué ha subido tanto más que el resto de los mercados, todos han subido como comentaba anteriormente, es el principal factor desde que llegó Trump, que es en el fondo la noticia de que venía esta reunión con Rusia, con Ucrania. Yo creo que eso ha empezado a impactar en los mercados de forma positiva, que era un tema que viene hace bastante años, digamos, dando vueltas y sin poder resolverse, porque cuando uno mira un poquito en los términos económicos de esa economía, no está muy bien, digamos, los PMI, sobre todo los manufactureros, bien bajo 50, o sea, están economías... Explica un poco lo que es el PMI, para que nuestros auditores sepan que... Es un índice compuesto que mide más o menos el desempeño de las manufacturas o de los servicios, o el compuesto que son de ambos componentes, pero cuando uno mira tanto facturas como servicios para ver cómo ha andado la economía... Cuando estos índices están en 50, quiere decir que no están creciendo, que están en su nivel, digamos, neutral. Cuando está bajo 50 es que están decreciendo, o sea, hay una contracción en servicios de manufactura, y cuando están por sobre 50 es que hay expansión. Y los últimos, digamos, 12 meses, 24 meses, estos índices en Europa han estado súper bajos, sobre todo en Alemania, llegando a 41, que es bien bajo, la verdad. Entonces, es bien raro, porque en general son los países del Mediterráneo los que están de fiesta mientras Alemania trabaja. Efectivamente, pero el que más trabaja, digamos, el que anda más flojo, no sé si más flojo, pero en general Alemania anda bien, digamos, en línea con Europa y todo en el fondo en decrecimiento en esos que son indicadores líderes en el fondo. Entonces cuando uno ve en términos económicos por qué las bolsas pueden estar, digamos, un 15% arriba el Eurostoxx 50, y uno empieza a ver los datos económicos, la verdad es que, claro, puede algo tener que ver con inflación, que sí, eso ha venido pasando, que han venido un poquito bajando los registros, y por lo tanto tal vez con políticas monetarias que sean un poquito más con bajas de tasa. Pero los indicadores económicos todavía muy débiles, entonces al final este gran crecimiento yo creo que se debe más al factor de un posible arreglo geopolítico que con término económico. Perfecto, ya no estamos hablando de temas estructurales, sino que algo puntual, digamos, no estamos hablando de productividad. Algo puntual y más encima cuando uno ve un poquito lo que ha pasado con las tasas de interés en estos mercados, las tasas de interés sí han subido un poco, porque al final el problema que empieza a surgir ahora, si es que esto se arregla en el fondo, es quién va a pagar la cuenta, digamos, de todo esto. Sobre todo si es que Estados Unidos quita un poco las ayudas que está dando Europa, alguien va a tener que pagar la cuenta, y ahí en otros mercados se puede ver un poquito más de, como el mercado de renta fija, se podría ver un poco más de problemas, si es que eso pasa. Pero al menos la solución de nivel geopolítico yo creo que quita harta distorsión al mercado y ya se puede concentrar más en sus fundamentos, y eso es positivo siempre. ¿Y el precio del cobre? ¿Tú ves temas en China? ¿Por qué estamos subiendo como estamos subiendo en el precio?
A ver, la verdad es que el precio del cobre, yo creo que uno de los factores que ha ayudado, no sé si tú alcanzaste a ver la última noticia respecto a los aranceles que anunció Trump, eran centrados en acero y aluminio, pero el cobre como que quedó fuera de esto. Sí, es que bueno, tampoco los norteamericanos no son tan importantes como socio comercial para el tema del cobre. Sí, pero al menos el cobre está fuera de ese... De los base metal con arancel. Claro, de ese juego que es un poco mañoso, ¿no es cierto? Entonces, y por otro lado, China sí puede dar algún soporte, y tal vez yo creo que también tiene que ver con la oferta de cobre, que yo creo que eso puede estar más que en términos de demanda, un tema de oferta, que la oferta de cobre no crezca a los niveles que tal vez necesita como para abastecer un mercado y que los precios del cobre caigan un poco. Entonces yo creo que además por ahí, por esos tres factores digamos que, y lo otro es que había caído también en el año pasado en la última parte bastante, llegando casi a $4 la libra, y ahí después rebotó. También son temas técnicos que de repente pasan con los activos financieros. Vamos a ver que a qué precio hacen el presupuesto el próximo año, el precio del cobre, bueno, en la DIPRES. Ese es un punto importante. Bueno, ahora está en 4.6 aprox. Veamos, yo no sé el presupuesto con qué precio el cobre lo harán. En plenas vacaciones, ¿cómo ves el dólar? Bueno, el dólar también tiene su propia historia. Nosotros llegamos, digamos, el 3 de enero, de hecho, terminó el año, y a los pocos días ya estamos en máximo de nuevo sobre 1000, llegamos casi a 1020 el 3 de enero, y de ahí en adelante, bueno, ha ido un poquito más acercándose a sus fundamentos. Nosotros siempre, cuando hemos hecho nuestros modelos de dólar, que tenemos varios modelos, pero generalmente casi todos apuntaban a 9.50. Y entonces lo que ha pasado el último tiempo, y nosotros que seguimos harto el dólar con modelo y digamos con operativa en la empresa, básicamente es que generalmente el dólar se desalinea por arriba. No ha pasado mucho en el último tiempo que nuestros modelos fundamentales de dólar, que incorporan las variables que para nuestro juicio son las más relevantes, dan un nivel de equilibrio por debajo del nivel spot que está en ciertos momentos del tiempo, y generalmente pasa que el tipo de cambio transa por arriba de eso, y después de un tiempo, digamos, la misma economía, los datos o los mismos fundamentos van llevando al dólar a su nivel de equilibrio, y desde esto que yo te comenté, que fue el 3 de enero, llegando a 1020, hoy en día estamos de vuelta bajo 9.50, que una caída brutal, son 70 pesos en muy poco tiempo, pero ya en el nivel actual yo creo que un nivel más de equilibrio, y que el dólar se mueva de estos 9.50 aproximadamente 20 pesos para abajo, o sea un 9.30, o 20 pesos para arriba, 9.70, yo creo que es el rango razonable que se debería mover en el corto plazo, si es que los fundamentos siguen tal cual. De 9.30 a 9.70. Sí, ya. Y con el precio actual, que yo diría que es como el equilibrio con las variables que hay hoy en día. Entonces yo creo que ahora recién se alineó, pero si yo hubiese venido un par de semanas atrás, te hubiese dicho que el dólar está muy alto, según lo que nosotros estimamos como un precio más justo para el tipo de cambio. Sí, la volatilidad del dólar no tiene sustento, la verdad. Sí. Cuéntame un poco, bueno, estamos viendo el tema de dólar. ¿Cómo ves el tema arancelario en Estados Unidos? Pensando un poquito en la pelea que tiene con Canadá, ¿crees tú que eso pueda afectar un poco a las bolsas internacionales? O la verdad es que son como temas demasiado puntuales que pueden mover un día nomás. Yo creo que son temas puntuales. De hecho, digamos, todo lo que tiene que ver con aranceles se ha tenido digamos, mucha noticia el último mes, desde que Trump asumió el 20 de enero, creo que fue el 20 de enero, y lo que uno ha visto desde esa fecha hasta ahora, en general en las bolsas y en las monedas, es que las bolsas han estado, digamos, ganando valor, casi todas subiendo. Las monedas generalmente, o sea, en casi todas las monedas se han en el último tiempo apreciado respecto al dólar, y no al revés. En el fondo, que uno podría decir, chuta, si es que los aranceles empiezan a ser un problema para distintas economías, Canadá, qué sé yo, o el mismo Brasil con el tema del acero, tal vez esas monedas se deberían depreciar, pero no es lo que ha pasado. De hecho, el mismo real se ha apreciado similar a lo que se ha apreciado el peso chileno en lo que ha del año, que ha sido bastante. O sea,
porque y recordemos que el año 2024 lo cerramos como en 995. Sí. Entonces ahora estamos en 950, entonces la apreciación ha sido casi un 5%, y yo creo que al final hemos visto que el impacto de estas noticias tal vez son puntuales, tal vez afecta un día o una semana, pero no tiene un efecto al menos que uno haya visto que haya sido relevante en la moneda. Y de hecho el mismo México, el peso mexicano también ha tenido una apreciación respecto al dólar, siendo que el 80% de las exportaciones, digamos, de México son a Estados Unidos. Entonces ellos sí que se ven afectados por estas noticias. Sí, por el mayor socio comercial de ellos es Estados Unidos. Sí. Y Canadá también, es cerca del 80% de la exportación son a Estados Unidos. Hablemos un poquito de las consecuencias de la aprobación de la reforma de pensiones. ¿Cuál es tu visión respecto a las consecuencias en los mercados financieros en Chile, pensando en la renta fija, en la renta variable, en la liquidez que vamos a tener de dólar, en los plazos, porque es una reforma de pensiones que se va a materializar en bastantes años, entonces probablemente los efectos van a ser paulatinos, pero hay efectos, sobre todo en mercados que son tan chiquititos como nuestros. Sí, claramente, o sea, yo creo que ese es un tremendo punto a favor en general para el mercado chileno. Obviamente hay que ver cómo aterriza eso efectivamente en la reforma en el tiempo, cómo se va dando, se van distribuyendo las inversiones, los flujos. Pensando en un nuevo régimen de inversiones, tanto para los fondos generacionales como para este nuevo fondo que va a administrar el préstamo que le hacemos nosotros al Estado. Claro, efectivamente, todo eso. Entonces, lo que sí podemos saber es que primero esta es una reforma que se viene discutiendo hace 20 años, sí. Si es que no es más, y ya el hecho de que haya algún acuerdo es positivo en general porque quita incertidumbre. Generalmente cuando hay menos incertidumbre y se tienen un poco más claras las reglas, los mercados reaccionan bien a eso. Entonces yo creo que ese primero es un muy buen punto. Luego en la implementación, pensemos que lo que tú dices, el mercado chileno es muy pequeño, sobre todo en lo que tiene que ver con renta variable. Renta variable está transando aproximadamente al día 110 millones de dólares si uno toma el año 2024 como en términos diarios. Para que la gente entienda, estos 110 millones de dólares es mucho menos de lo que se transaba diariamente antes del estallido social, antes de los retiros de los fondos de pensiones. Sí, es menos, digamos, en los años que más transó, que yo recuerde, no sé, por ahí por el año 2018 o puntualmente, incluso después del estallido social, algún otro año que la bolsa transó harto, el valor era más cercano a 180 millones de dólares diarios. Entonces estamos con un nivel de transacciones del IPSA, digamos, más bajo de lo que venía siendo antes. Ese es el primer punto. 38% menos. Claro. Es harto. Y respecto a estos años que digamos que transaba antes del estallido social y después tal vez en algún año puntual, pero 180 yo recuerdo que es como un valor, digamos, que uno podría comparar, y últimamente, al menos el último año fue 110, pero también cuando uno pone en perspectiva la renta variable y la renta fija, el mercado de renta fija, en vez de esos 110, el último año fue 750 millones de dólares diarios. Entonces el mercado de renta fija es bastante más grande que el mercado de renta variable. El mercado de renta fija es el mercado de deuda, son los bonos que transan las empresas, tanto corporativas como bonos de gobierno. Efectivamente, claro. Entonces ese mercado de bonos, tanto corporativo como de gobierno, transa, no sé, 7 veces más que el mercado de renta variable. Y por lo tanto, todos los recursos adicionales que vengan de esta reforma y que vayan yendo al mercado de capitales local, van a impactar sin ninguna duda, digamos, y sobre todo por el nivel de magnitud. O sea, habrá que ver cuánta más liquidez tiene la bolsa gracias a estos recursos, cuánta liquidez más tiene el mercado de renta fija gracias a estos recursos. Pero sí o sí es algo muy positivo para los mercados, ¿cierto? De todas maneras. Y como te comentaba, el mercado de renta variable es mucho más pequeño que el mercado de renta fija, y por lo tanto, digamos, uno espera igual por un tema de composición de portafolios, en donde los portafolios, tanto los niveles moderados como más conservadores, hay un mayor porcentaje de renta fija, y por lo tanto uno espera que
gran parte de estos recursos vayan principalmente al mercado de renta fija. Pensemos en un fondo E que tiene un 90% en renta fija, un 95% en renta fija y un 5% en renta variable. Entonces, obviamente, cuando uno está pensando en los primeros recursos que van a ir, digamos, siendo para financiar los primeros jubilados, probablemente van a ir más a renta fija y renta variable, pero el mercado de renta variable, aunque le llegue poco, yo digo que puede ser relevante. Que puede ser relevante. Ahora, el mercado de dólar, dado que los fondos van a tener que comprar más dólares, pensaríamos que se le inyectaría liquidez. Por lo tanto, esperamos no ver tanta variabilidad como hemos visto en los últimos años. No debería ser un dólar más estable en el largo plazo. Debería ser más estable en la medida que efectivamente se trance más y el mercado se desarrolla. Y el mercado se desarrolla. Ahora, si uno ve lo que transa el mercado del dólar a nivel local, son aproximadamente 1.200 millones diarios. O sea, es más que la renta variable, es más que la renta fija. Y por lo tanto es un mercado que sea un poco más robusto, pero termina siendo igual muy volátil. O sea, nosotros vemos que la posición en derivados de no residentes o de extranjeros es muy relevante, y por lo tanto cuando ellos venden o compran dólares, mueven mucho. Por ejemplo, el precio, claro. Mueve mucho el precio. Otro actor que ha estado jugando desde el 10 de enero hasta ahora ha sido Hacienda. ¿Cómo juega Hacienda en este mercado? Desde el 10 de enero semanalmente está vendiendo 300, o sea, su compromiso, no un compromiso, pero anunció que vendería semanalmente aproximadamente 300 millones de dólares. Y fue lo que estuvo haciendo todas las semanas desde el 10 de enero hasta la última semana, que ya no fueron 300, sino que fueron un poco menos, no sé, como 200. Probablemente porque el dólar también con las ventas que estaba haciendo ya está más bajo. Hoy en día ya, como te comenté anteriormente, está en 9.50, entonces tal vez Hacienda está un poco más tranquilo y tal vez no tiene tantos dólares más para vender. Uno no sabe bien exactamente, pero esos movimientos que hace o el Banco Central o Hacienda o los extranjeros en el mercado local se sienten. O sea, no son poco relevantes, y por lo tanto, nuevamente, cualquier cosa que dé más profundidad al mercado, a estos mercados, va a ser bienvenido en cuanto a que le pueden aportar flujo, desarrollo y en algunos mercados menos volatilidad, como el mercado del peso, que es bien volátil. Nombraste el Banco Central y las futuras, vamos a las futuras decisiones de tasa de política monetaria que también afectan al dólar. ¿Por qué no nos explicas cómo estas decisiones afectan el tipo de cambio? En el caso que cuando dicen el Banco Central aumenta la tasa de interés, mantiene la tasa de interés o baja la tasa de interés. ¿Cómo se refleja esto en el dólar? Bueno, en general, cuando el Banco Central, pensemos en este año, pero este año es un poquito difícil porque estamos con una tasa de política monetaria en 5%, y se espera para estar al menos lo que cree el mercado, que es distinto a lo que puede decir el último IPOM, que incluso se puede subir esa tasa de política monetaria en 25 puntos de aquí a diciembre. Y eso es porque el mercado no le cree al Banco Central que va a ser eficiente en bajar la inflación. Tal cual. De hecho, en enero, con el último registro de inflación, que fue un 1,1 mensual, llegamos a un 4,9% en el año, que es casi un 5%, está dentro del rango alto, muy por sobre el rango meta del Banco Central, el límite superior. Y la expectativa para este año, también del mercado, lo que transan los futuros de UF, son 4,2. Sigue siendo más que el 4%, que es la tolerancia de 3 más 1%, ¿no es cierto? Entonces, el mercado está viendo que para el Banco Central va a ser un poquito más difícil controlar la inflación este año, y por lo tanto está pronosticando una alza de 25 puntos para el cierre de año. Si es que eso se materializa, o si es que tiene que ser incluso más porque la inflación sube mucho, eso probablemente va a hacer que esta mayor tasa de interés sea atractiva para los inversores de afuera, los inversionistas extranjeros, y por lo tanto lleguen dólares a Chile. Y si es que llegan dólares, digamos, el tipo de cambio debería caer, debería apreciarse, si es que hay mayor oferta de dólares. O sea, debería estar más bajo que los 9.50, como para ponerlo en un lenguaje más fácil. Apreciarse es que cueste menos de los 9.50 que estamos viendo. Efectivamente, que llegue por ejemplo a 900. Ya, entonces, esa podría ser una variable que podría apreciar el dólar si es que eso pasa, pero tampoco estamos hablando de un cambio muy relevante. O sea,
25 puntos en un año o el año 2025 tampoco es tan relevante, pero esas decisiones del Banco Central sí afectan. ¿Pero qué crees tú? ¿Tú crees que la sube este año o la mantiene? Difícil pregunta. Yo creo que puede. Juégate. Yo creo que, dado que la inflación ha mostrado ser muy pegajosa en estos niveles, yo creo que es posible que el Banco Central termine subiendo la tasa en 25 puntos. No es lo que cree todo el mercado, no es lo que está en el último IPOM, pero siento que aquí, claro, está un poco complicado el tema. No solamente en términos de, digamos, de que la inflación está alta, sino que... Sí, tuve una variación mensual de 1.1 en enero, que era predecible porque por las alzas de la luz, pero igual es 1.1, es mucho. Es mucho. Se esperaba un 1, igual fue más, pero en el fondo recordemos que también este es un año eleccionario, de elecciones políticas, tanto para el presidente como para Cámara de Diputados y Senadores. Entonces es un año que es bien movido tú dices porque el gasto público se podría incrementar cuando necesitamos que se contraiga en año electoral, claro, tal cual, y eso lo vamos a empezar a ver ahora, y hasta que estas campañas estén más o menos resueltas, que va a ser hacia fines de año, pero este es como el último periodo que queda antes de que haya un cambio de gobierno. Dicho sea de paso, eso también puede impactar lo que habíamos comentado antes a la renta variable, por ejemplo, lo que pueda pasar a fin de año con un cambio de gobierno, y si es que ese cambio es un cambio político en donde te pasas de la centroizquierda o de la izquierda a la centroderecha o a la derecha, esos cambios también hacia tal vez a la derecha, que es lo que señala la última encuesta hace bastante tiempo, podrían ser... motivadores positivos para el mercado. Positivos para el mercado local. Perfecto. Hablando un poco más terrenal, imaginemos que alguien tiene ahorros hoy en día, lo que es difícil porque estamos en plenas vacaciones y viene marzo y los que tenemos niños estamos fritos con la matrícula, los útiles escolares, ya, terrible. Pero imaginemos que alguien logra tener, aunque sea, pensemos yo sé que tú manejas fondos súper grandes, pero pensemos en montos chiquititos. Una persona que tiene 3, 5, 10 millones de pesos, ¿dónde los tendría que poner para estar tranquilo? Pensando en una persona que no le gusta mucho el riesgo, que quiere conservar el valor de su dinero y ojalá hacerlo crecer. Sácalo un poquito a punto al lápiz. Ya, digamos, para ese perfil yo creo que habría que combinar distintos activos en la medida de lo posible. Yo creo que algo que podría ayudar, sobre todo en términos de volatilidad, quitar volatilidad y por las estimaciones que yo tengo, de aquí a 12 meses, incluso ganarle un poquito de la inflación, puede ser una inversión hoy en día en depósito a plazo a un año, por ejemplo, que están dando aproximadamente un 0,35% mensual, eso en términos anuales 4,2 aprox. Y la inflación que esperamos nosotros, al menos en Aurea, para los próximos 12 meses, 3,9. Entonces, por último, te proteges de la inflación con un activo que te va a rentar, digamos, un 4,2% en un año. Y vas a mantener el valor del dinero. ¿Y los depósitos en UF? Eso es ideal. El problema es que la oferta de los bancos es más complicada. O sea, tomar depósito en UF no es algo simple y no todos los bancos lo ofrecen. Algunos sí, pero lo general, ofrecen a plazos largos, en general un año. Sí, tienen muchas más restricciones. En cambio, los depósitos en pesos sí son, digamos, muy cotizados y sí uno puede invertir fácil desde menos de 30 días hasta un año sin ningún problema. Entonces, claro, sí, para protegerse de la UF, probablemente un depósito en UF sería lo más recomendable, pero incluso con un depósito a plazo en pesos yo creo que uno protege bastante esos recursos para lo que viene en el año. Obviamente dentro de esa inversión uno podría considerar también el mercado de renta fija, ya empezar a distinguir entre internacional, local. Yo no me metería con la parte internacional, digamos, para hacerlo más simple, porque en la parte internacional afecta también el tipo de cambio, entonces entran a la ecuación muchas cosas. Y tal vez sería más fácil invertir a través de fondos mutuos, por ejemplo, en el mercado local, tanto en renta fija como en renta variable, idealmente en fondos que estén bien diversificados. Si es que son fondos de renta fija, yo recomendaría plazo que se mide como en duración. Los fondos de renta fija
adentro de estos fondos tienen distintos bonos corporativos, bonos de gobierno, distinta composición. Y lo que hace distinto estos fondos de renta fija es la duración de esos instrumentos. Entonces la duración promedio es como el plazo al vencimiento, y lo que nosotros estamos viendo como más, digamos, idealmente en cuanto a duración de estos fondos, que ojalá estén entre 2 y 4 años. Perfecto. De duración. Siendo que la renta fija en promedio tiene una duración de 7 años, 8 años. Y la clasificación de riesgo que sean, ojalá AAA. Ojalá que sea buena clasificación de riesgo. El problema con eso es que uno, digamos, lo evita al tener, digamos, una diversificación en cuanto a clasificación de riesgo y emisores. Es que últimamente lo que ha pasado con la renta fija es que los spreads de los bonos corporativos, o sea, el riesgo adicional que tiene la empresa por sobre un bono libre riesgo, sería como el riesgo inherente de las empresas en este caso, está muy, muy bajo respecto a los últimos 10 años, está casi en mínimos de 10 años. Eso hace que cuando los spreads están muy bajos es porque uno ve que hay, digamos, tiene cierto optimismo en la empresa, y si es que está muy bajo y estos spreads tienden a subir o a volver al promedio, esa subida en tasa hace que los fondos de renta fija pierdan un poco de valor. Ah, perfecto. Es bueno mientras van cayendo, pero una vez que uno entra, por ejemplo, si yo quiero entrar ahora, yo ya sé que están muy por debajo del promedio. Entonces, ¿cómo uno logra evitar un poco de que ocurra justo que en alguna clasificación de riesgo o algún papel de alguna empresa en particular, digamos, los spreads vayan a su promedio o salten un poco? Es tener algo bien diversificado. No solamente en cuanto a emisores, sino que también en clasificación de riesgo, pero obviamente teniendo en cuenta que lo más conservador, ojalá de bonos que sean de buena clasificación de riesgo, de AA hacia arriba. Ya, no de doble hacia arriba entre 2 y 4 años. Sí. Fondos de renta fija. Fondos de renta fija. Perfecto. Y algo tal vez de renta variable, pensando también en que lo que habíamos comentado antes de reforma de pensiones, que hay buen ánimo en el mercado. De buen ánimo, de tal vez el cobre que nos sigue ayudando, de temas de lo que van a venir en la encuesta con temas políticos. Entonces, eso tal vez también nos ayuda con un mercado de renta variable que ha tenido un buen desempeño. Cuando uno ve la valorización de esos mercados, siguen estando con precios por debajo de los promedios. Entonces eso a uno le da un poquito de tranquilidad, pensando en que uno por último está entrando a un activo en que no está caro, porque están en general con niveles de valoración por debajo de sus promedios históricos, que es lo contrario a lo que pasa en general con casi todos los activos de renta variable internacional, que sobre todo Estados Unidos, que están muy caros en general estos mercados. Entonces ahí hay que diversificar, pues entonces tendría un poquito de renta variable, no sé, para un perfil más conservador un 20%, y el otro 80% dividirlo tanto en fondos de renta fija como en depósito a plazo, para tener un portafolio bien conservador, la verdad. Muchísimas gracias por toda la explicación y los tips que nos diste para inversiones. Estuvimos junto a Hernán Campos, gerente de inversiones de Aurea Group. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Natalia. Esté bien. Bueno, nos vamos con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, y muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.